perdón, gracias, más bien por hacerme recuerdo, ahora sí. Decía que fíjense, repito para que quede constancia en la grabación, que este indicador de ejecución es este indicador de ejecución, el numeral 1, dijimos. Este indicador de ejecución de acá, como podemos ver, no se puede cumplir si no cumples los indicadores del proceso de gestión administrativa. Si esto no tiene una adecuada planificación, organización, dirección y control, no vas a cumplir estas metas, este indicador de ejecución. Acá, por ejemplo, sigamos con indicadores de gestión. Este inciso aquí, el C, perdón, el C de costo de unidad producida por cheque, se repite acá, 0,5. Se está duplicando. Pero la rentabilidad, ¿cómo ves el nivel de eficiencia? Mire, ¿cómo puedo ver un indicador de ejecución? La utilidad neta en relación al capital. ¿Cómo puedes sacar eficiencia en la utilidad neta? Que el primer año cuando tú inviertes, entendamos que es una empresa en crecimiento, está aprendiendo del modelo del negocio. La utilidad puede que sea de cada 100,000 invertido, la utilidad sea, no sé, 18,000. Pero el siguiente año, como vas parametrizando tus indicadores de ejecución en compañía de tus indicadores de gestión administrativa, de una adecuada planificación, gestión, organización, dirección y control, que te permite que tu utilidad ya sea 27,000 en relación a los mismos 100,000 invertidos. Entonces, fíjense que la rentabilidad va mejorando con una adecuada gestión de reducción de costos, de maximización de producción, ¿sí? Te permite generar una rentabilidad mayor. Políticas de crédito, por ejemplo. Ver cuántas son las cuentas incobrables en relación al volumen de créditos conseguidos. Eh, yo les decía, por ejemplo, la NIC, las normas internacionales de contabilidad, ya no utilizan el concepto de previsión por incobrabilidad, ya no hay. Las NIC solo hay provisión. Oye, pero nosotros la previsión sacamos de los quebrantos de los últimos 3 años en relación a los créditos otorgados. ¿Sí? Sí, tiene razón. Pero, ¿y cómo entonces, base a las NIC, si no hacen la previsión de dónde sacan? Ya tienen parámetros establecidos. Por ejemplo, una estación de servicio, ¿sí? No debería tener créditos incobrables más del 2%. Cuando supera el 2%, no estás dentro de los parámetros establecidos. Entonces, aquí tienes que tener un parámetro establecido de un indicador de cuánto es la cuenta incobrable razonablemente incobrable en relación a los volúmenes de créditos otorgados. Ahora, ¿cuáles son los indicadores de este proceso administrativo? Ya hemos visto el de ejecución. Tienes que ver cuántas tácticas tienen que ser implementadas en relación, o sea, se han implementado, han sido implementadas en relación a las tácticas propuestas. Tácticas de penetración de mercado, tácticas de inspección de consolidación de clientes, tácticas comerciales, tácticas de captación y reclutamiento al personal, ver cuántos procedimientos están actualizados en relación a los procedimientos existentes. O sea, si sus manuales, la última vez cuando, qué sé yo, un manual de contratación al personal, ¿cuánto fue el manual? Ah, es de 1999, del 2002. Ah, olvídate. No es un procedimiento actualizado. Y eso es meramente gestión. Total de personal de mandos medios que tienes. Entonces, ¿cuántos mandos medios tienes en relación al total de personal? ¿Por qué? A mayor cantidad de mandos medios, mayor confusión de la unidad de mando. La unidad de mando es importante. No puede haber muchos mandos medios. Y finalmente, los canales de comunicación utilizados versus los canales de comunicación establecidos. Muchas veces tienes canales de comunicación que son circulares, instructivos, manuales.
correos electrónicos y terminas teniendo una comunicación de un manual meramente verbal. ¿Ya? Les voy a adjuntar un archivo de justamente cómo la errónea comunicación, ¿sí? Implementada en una empresa de uno establecido puede llegar a una distorsión. Es por si acaso ligera y es en sí graciosa la lectura, pero denota los problemas de comunicación que puede tener una empresa. Ahora, si estos son los niveles de indicador de ejecución y de procedimiento administrativo, veamos cuáles son los síntomas de ineficiencia de una empresa. En el momento del diagnóstico, para hacer esta auditoría operativa, en el relevamiento ya te puedes dar cuenta. Cuando no tienes, por ejemplo, cantidad de tiempo a ser utilizado para una determinada cantidad de operaciones. El mal empleo del tiempo, por ejemplo. La falta de cooperación y comunicación. Yo les decía, por ejemplo, el departamento de producción no cumple las metas. ¿Y por qué? Porque almacenes, quien provee el material directo, no compra las unidades. Y almacenes no compra porque no hay partida presupuestaria para comprar. ¿Y por qué no hay partida presupuestaria? Porque el departamento de compras, digo, de créditos, no hace la gestión de cobro de forma eficiente. Entonces, va siendo una cadena de consecuencias donde la falta de cooperación y comunicación no permite cumplir las metas, porque el departamento de almacenes reclamase al departamento de finanzas, presionar al departamento de cobranzas con certeza que se contaría con los recursos necesarios. El uso incorrecto del equipo, ¿sí? Muchas veces el utilizar, no sé, a ver, sin ir lejos, en el banco de crédito, cuando trabajaba en la parte administrativa, he hecho todo un nivel de implementación de uso. Por ejemplo, a tal extremo que la fotocopiadora tenía que estar en un horario establecido su uso, ¿sí? Porque la parte administrativa no tiene atención al cliente. No era necesario que esté encendido todo el tiempo. Si un funcionario salía de la institución, tenía que apagar su equipo de computación. No tenía por qué dejar en modo descanso. La suma de esos elementos, imagínense la cantidad de ahorro que ha provocado en toda una institución financiera. Y si se dan cuenta, el banco de crédito es uno de los que más tiende a innovar la atención al cliente. Antes, como el cliente esperaba, tenía que hacer una fila y tenía que esperar parado. El banco de crédito fue el primero en establecer las sillas. O sea, era inconcebible porque todos hacían fila, parados. Y el banco esto ofreció. ¿Qué ha hecho el banco de crédito? Ha elaborado, obviamente se ha frenado mucho los centros de café banco, café bancario, algo así, donde en realidad estás yendo al café, pero estás yendo a hacer operaciones bancarias. Entonces, tiene un enfoque muy alto para con el cliente. Pero viendo la ineficiencia, el uso incorrecto del equipo, el uso ineficiente del espacio, ¿sí? ¿Sí? Cuando tienes espacio ocioso, improductivo, el desperdicio de materiales e insumos. Una filosofía de los japoneses es la calidad total. La búsqueda de calidad total es reducir al mínimo la pérdida por desperdicio de materiales y suministros. La anulación de costos innecesarios. Los primeros años puedes entender que tienes costos por presentación, imagen, y luego en la medida que pasan los años te das cuenta que son costos irrelevantes que puedes suprimir y la continuidad del negocio va a seguir. ¿Qué perfil debe cumplir el auditor, señores? El perfil que el auditor debe cumplir tiene que tener los conocimientos necesarios en el área de administración, finanzas
inclusive conocimiento en otras áreas. Habilidades y destrezas. La experiencia en el ámbito profesional, la responsabilidad en su compromiso profesional y la ética. Eso es su perfil del auditor. En cuanto a conocimientos, tiene que saber administración general e internacional, ¿sí? Ver modelos de negocio, si vas a sacar una sucursal en el extranjero, si vas a sacar una sucursal, si vas a sacar una filial, si vas a sacar una representación, si vas a crear otra empresa independiente, tiene que manejar mucho de la teoría de organización, ¿sí? Tiene que manejar mucho de metodologías de investigación, ¿sí? Cada proyecto, cada paper que pueda elaborar a favor de la institución es ver una metodología de investigación de que un determinado proyecto termine, un determinado plan de negocio esté basado en una metodología de investigación y no sea la sensación, yo creo que esto nos iría bien. Prueba error no sirve. Una metodología para el desarrollo de estudios organizacionales. ¿Sí? Análisis y diseño de estructuras organizacionales. Mal que bien, nosotros hemos visto muchas veces en la materia organización de métodos, donde veíamos flujogramas, organigramas, ¿sí? Métodos de organización de estructuras o conta administrativa. Lo mismo, los sistemas y procedimientos que debe aplicarse para una determinada actividad administrativa, financiera, comercial, de marketing, de producción. Entonces, si vamos a un conocimiento, tiene que tener un conocimiento de la planeación estratégica, ¿sí? Ver la visión estratégica de la empresa, respetar siempre la logística que ésta requiera, los sistemas de información que se tengan que generar. Si es necesidad, crear una reingeniería, significa borrar todo y volver a comenzar. Precautelar el conocimiento en finanzas, que es uno de los componentes. Manejar conceptos de teoría de decisiones, el tema de inteligencia emocional, un Jürgen Klarik, neurociencia, es muy importante hoy en día. Manejar el conocimiento del área de mercadotecnia, ¿sí? Del impacto de las publicidades, de la repercusión, el retorno del beneficio a la empresa. Les decía, cero tolerancia, les decía, al desperdicio, ¿no ve? ¿O no? Eso era parte de tener control total de la calidad, que es una filosofía. El conocimiento de actos comerciales, ¿qué me conviene? Tengo que conocer muy bien el Tratado de Kioto, los Incoterms que se utilizan a nivel internacional, ¿qué me convendrá? Comprar bajo una modalidad X-Word, un valor FOB, un valor CIF, un DDP. O si yo compro un volumen significativo, indiscutiblemente que mi proveedor yo lo voy a decir un DDP o DDQ, puesto en fábrica, instalado, porque tengo poder de negociación. Si voy a comprar una muestra, ya pues, haré la importación bajo la modalidad de X-Word, ya sea como comprador o como vendedor, porque si alguien viene y me compra una cajita, le digo, pues puesta en fábrica, señor, venga a recoger. Por una caja no voy a hacer una gestión DDP puesto en su almacén del proveedor, a menos que realmente me pague exorbitantemente una suma que amerite todos esos costos. ¿Qué habilidades y destrezas debe cumplir? Tiene que tener actitud positiva, ¿sí? Una estabilidad emocional bien marcada. Tiene que ser objetivo. Tiene que tener un compromiso sentido institucional para la empresa que está desempeñando su labor. Tiene que saber escuchar a cada una de las personas porque esas aportan por la experiencia dada. Tiene que tener mucho marco de creatividad. Así como sabe escuchar, tiene que tener respeto por la idea de los demás. Y tiene que tener una mente analítica. Si se dan cuenta, las habilidades y destrezas que son muy ajenas al conocimiento, mire, son actitudinales la mayoría.
¿o no? Porque son actitudinales, objetividad, escuchar, comprometerse, ser habilidoso en la creatividad, son actitudinales. Son habilidades y destrezas que tiene que tener. Conciencia de los valores propios y de su entorno, ¿sí? Eh, a ver, acá no me va a dejar mentir con la persona que está trabajando. Imagínense, ¿qué les parece conciencia de valores? Que un empresario, su jefa financiera le diga al empresario, ¿sabe qué? Para que las trabajadoras no se embaracen, coloque pastillas anticonceptivas en su alimentación. ¿Qué pueden pensar de esa filosofía? ¿O no? Señores, ¿qué podrían pensar? Porque no tienen conciencia de valores. Pues el respeto de una persona. ¿Y por qué? Es que para que no se embarace y para que no esté pagando subsidios, ya deja mucho que desear. ¿Sí? Pues tienes que responder porque son sus derechos. La capacidad de negociación es una habilidad. Hasta tú como auditor administrativo tienes que negociar con la gerencia de lo que tú has provocado, creado, es el modelo ideal. Tú tienes que ser el primero que tienes que aprender a vender tu producto a la gerencia para que lo adopte como una mejora. Su imaginación junto con la creatividad es una habilidad muy fuerte. La claridad y su expresión verbal y escrita que ésta puede tener, el énfasis. Su capacidad de observación. Una cosa es escuchar y otra cosa es observar. Una cosa es respetar las ideas y otra cosa es observar. La iniciativa que éste tiene que tener, no puede estar esperando, tiene que tener una actitud muy proactiva a construir. Y la facilidad de integrarse a un equipo de trabajo. Podríamos decir también adaptarse al cambio. Todos estos elementos requieren que estés permanentemente adaptándote al cambio. La experiencia, ¿sí? La experiencia en el conocimiento de las áreas sustantivas de la organización, o sea, las esenciales, las del eje central. Conocimiento de los esfuerzos anteriores, o sea, qué gestión administrativa, ¿sí? De auditoría operativa, o qué marco han intentado implementar para ser mejor y cuál ha sido su éxito y cuál es el motivo de su fracaso. El conocimiento de casos prácticos. El ejemplo, por ejemplo, si ustedes me decían, ¿qué nos conviene? Crear una clínica, ser dueños, contratar trabajadores. Es solo en función de la experiencia. Conocimiento derivado de los estudios organizacionales de otra naturaleza. ¿Sí? Conocimiento personal basado en elementos diversos, como liderazgo, inteligencia, sentido común, interés a aprender. ¿Sí? Somos cabalitos. Y vamos a terminar igual que el paralelo. El paralelo el día de ayer, hemos terminado acá. La experiencia. ¿Cuál es su responsabilidad profesional? Preservar la independencia mental. ¿Sí? Auditoría interna, por ejemplo, es el primer auditor operativo. Tiene que ser independiente. Parecer y ser independiente. Con independencia mental. Realizar el trabajo sobre la base del conocimiento y capacidad profesional adquirida. Cumplir con las normas o criterios que se señalan. Pues indiscutiblemente tienes que cumplir los parámetros, o sea, en tu aporte en esta auditoría operativa, no puedes vulnerar pues, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Tributario, la Ley General del Trabajo, ni el Código Penal, ¿no ve? Tienes que estar basado en cumplimiento de las normas que se señalen como parámetros de metas, de cumplimiento normativo más que de metas. Capacitarse en forma continua es indispensable en esta área. Ya llegando al último punto, son dos diapositivas más.
En ética, el compromiso que tiene que tener con la institución, la honestidad que tiene que tener con la institución, porque no, la institución no te abre la puerta para que tú saques su know-how, su conocimiento, su experticia, la lealtad que tienes que tener, la franqueza, ¿sí? Muchas veces, como con licenciado Vladimir, en un momento dado hemos sido bien sinceros. Somos asesores de la Clínica Los Ángeles y asesores de la Clínica Los Olivos. Fíjense, son dos clínicas totalmente opuestas, pero ha sido bien franco. De hecho, asesoramos. Nos han respetado porque mantenemos honestidad, el compromiso. Ser íntegros como personas. La integridad va desde tu ámbito personal. Respeto por los demás y el sentido de responsabilidad que tú puedas tener es fundamental en este marco de ética. Penúltima diapositiva. Auditoría interna y auditoría operativa. Por naturaleza, la auditoría interna ya está involucrada a la auditoría operativa, puesto que la auditoría interna desarrolla con mayor énfasis la auditoría operativa. Auditoría interna no es una auditoría externa que hace un acto y cuestiona, evalúa. Siempre utiliza en el cumplimiento del marco de eficiencia. Sí es de staff, sí apoya a la gerencia, pero su control es el primer ente que desarrolla la auditoría operativa en la praxis, auditoría interna. Controla procesos, gestión, administración, o sea, controla esas dos áreas, la de gestión administrativa y la de ejecución como tal. Ahora, la auditoría externa y la auditoría operativa. Los profesionales independientes, ¿sí? En la participación de una auditoría operativa se considera sumamente valiosa contar con una visión imparcial y objetiva de los hechos de la institución, contar con experiencias análogas de trabajos o similares y disponer del apoyo de un equipo especializado de trabajo en la materia que permita alcanzar los resultados deseados. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una consultoría administrativa y una auditoría administrativa? La consultoría administrativa se desarrolla a una determinada especialidad, ¿sí? Por ejemplo, de los servicios del contador público, recursos humanos, finanzas, tesorería, fuentes de financiamiento, valoración de la empresa, proyección de inversión en la bolsa de valores. Mientras el tema de la auditoría operativa es una fase, la consultoría podría ser una fase del diagnóstico que realiza el consultor y que coincide con el examen de la auditoría operativa. La auditoría operativa tiene un alcance, según los términos de referencia, mucho más integral. ¿Qué inquietud tienen? Hemos quedado hoy 26. Preguntas, señores. Great, David, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Lice? ¿Qué tal ha sido tu examen? Bien nomás, creo. Bueno, por ahí voy, listo, no sé. La Me modalidad, respondí, pero me acuerdo de lo que estaba ahí. la modalidad un ¿La poco más modalidad? dinámica, ¿no? Sí, sí, un poco más interactivo, supongo, ¿no? Sí, sí, porque tienes que jugar varios roles. Señores, por favor, entonces yo ya les he mandado un banco de preguntas, justamente eso tienen que resolverme. Les voy a mandar otro banco de preguntas más respecto a estos tópicos. Nos faltaría ya la siguiente clase ver lo que es la planificación, organización y control. De esto estaríamos terminando, deduzco, esta y la siguiente clase y ya estaríamos entrando a resolver el primer caso de auditoría operativa. El primer caso de auditoría operativa lo vamos a desarrollar en su integridad conmigo, ¿ya? En forma mutua. Y luego les voy a dar un trabajo final. Ya, sin más que decirles, para no restarles más de su sueño y puedan enviar su información, me despido, que tengan muy buenas noches. ¿Está claro? Gracias, Lice. Que tengamos Excelente. noche. A la siguiente Buenas clase, noches, preguntas, licenciado. por favor, ¿ya? Un gusto, señores. ¿Ya? Buenas noches.